Esta es la cancha del Club Sport Colombia, es un club de segunda división de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Está ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, que es limítrofe de la capital del Paraguay, Asunción. En esta cancha, un viernes hace unas cuantas semanas, en un partido oficial de la Sub-18, Bruno, el arquero de Sport Colombia, había recibido un pelotazo en el abdomen. En esa cancha y en los alrededores no había ningún paramédico, no había ninguna ambulancia, ningún tipo de asistencia posible para este jugador. Horas después de este impacto, de esta lesión, Bruno falleció en un centro asistencial de la ciudad de Fernando de la Mora. Y en este caso estamos hablando de un club deportivo, un club social privado, una asociación paraguaya de fútbol privado. Acá no hay funcionarios públicos, no hay instituciones públicas de por medio. Olvidémonos con esto de que la corrupción es un patrimonio exclusivo del sector público en el Paraguay. Ni siquiera hace falta mencionar los dirigentes deportivos que hoy en día tenemos que están en prisión junto con otros dirigentes a nivel mundial por escándalos de corrupción en Paraguay y en otros lugares del mundo. Pero vayamos de vuelta a lo público, porque si no sería negar de que también el sector público es fuente importante de hechos de corrupción en la historia del Paraguay. Esta es la colonia 3 de Mayo, ubicada en el distrito de Carayao, a 165 kilómetros de la capital del Paraguay. Aquí viven 113 familias que desde hace más de 20 años que se encuentran luchando por acceder a una tierra donde cultivar y a una vivienda donde poder vivir tranquilamente con sus hijos. Hace unos cuantos años ya ellos recibieron la información y la promesa de que se iba a construir un proyecto de viviendas sociales para todas las familias de esta colonia rural bastante alejada. Los rostros de felicidad y de ilusión de cada una de las familias que por fin verían cumplido su sueño fueron increíbles. Hubo varias reuniones, hubo autoridades que estuvieron presentes, hubo técnicos, funcionarios públicos, hubo una empresa constructora, hubo obreros en el lugar, materiales de construcción como ven en la fotografía. Pero así como todo esto llegó, también se fue de la noche a la mañana. Esta obra quedó abandonada y estas familias volvieron a su rutina de siempre, con la diferencia de que hoy en día tienen un poco de materiales de construcción enfrente a sus viviendas precarias. Esto es en la ciudad de Capiatá, el asentamiento Tierra Prometida, está a apenas 30 kilómetros de Asunción. Acá viven 269 familias, la mayoría de ellas en situación de pobreza y pobreza extrema. También hace unos cuantos años ellos recibieron la información de que 70 familias de ellas iban a ser beneficiados por un proyecto público de viviendas sociales. Exactamente la misma historia que la historia anterior. Hubo varias reuniones, hubo funcionarios presentes, autoridades, fotos, medios de comunicación. Se bajaron los materiales en el lugar, iniciaron las obras, pero meses después, por problemas con la empresa y otro tipo de problemas, las obras quedaron en cimiento, algunos pudieron terminar, algunas, como se ve en la fotografía, terminaron con lo que pudieron con los materiales que tuvieron a mano. Y las familias, bueno, quedaron nuevamente en su rutina de siempre, pero ahora a su rutina de siempre le agregaron la desesperanza, la desconfianza y el descreimiento y el miedo. Porque finalmente es eso lo que genera la corrupción en la sociedad. El miedo, la paralización nos impide ver qué tipo de medidas podemos tomar para poder no caer en este tipo de situaciones. La corrupción ataca al cimiento y a los valores de nuestra democracia y de nuestra sociedad y por sobre todo ataca a todo lo que es nuestro sistema social y político. La corrupción de alguna u otra manera también ataca la libre competencia entre empresas, ataca la innovación, la creatividad y reduce la rentabilidad de las pequeñas empresas que están buscando insertarse a un mercado público o privado de las licitaciones que se están desarrollando en el país. Esto debido a un sinnúmero de acuerdos que muchas veces se dan entre grandes empresas y otros actores. Yo les voy a pedir si pueden levantar las manos las personas que en algún momento han presenciado un hecho de corrupción en sus empresas, en sus oficinas o en cualquier lugar. Si pueden levantar la mano. Perfecto, gracias. ¿Y algunos de ustedes llegaron a realizar una denuncia ante los medios de comunicación, a algún organismo público? Si pueden levantar la mano. Perfecto, gracias. En el 2013 se hizo una encuesta a nivel mundial de Transparencia Internacional, denominado Reporte Global sobre la Corrupción, en donde el 90% de los paraguayos había dicho de que denunciaría un hecho de corrupción. Una cifra bastante alentadora, pero sobre la cual tenemos que seguir trabajando todavía para poder hacer que este 90% se ejecute realmente en denuncias efectivas ante el Ministerio Público o en lugares donde se pueda llegar a desarrollar una investigación y una penalización de estos hechos. En esta misma encuesta, el 81% de los paraguayos había dicho que los partidos políticos son organizaciones con un alto grado de nivel de corrupción. Un dato alarmante, pero a la vez simple si es que no lo comparamos con este otro.
de la justicia electoral, donde nos dice que el 50% de los paraguayos forman parte de estos partidos políticos. Entonces estamos en una situación o de contradicción entre lo que pensamos y lo que hacemos, o un escenario de oportunidad que nos va a permitir a que ese 50% de paraguayos que estamos afiliados a un partido político podamos generar las transformaciones necesarias desde adentro para que este porcentaje se reduzca en la siguiente medición. El 86% de los paraguayos cree que el Congreso tiene un alto grado de corrupción. De vuelta una cifra alarmante, pero que si lo comparamos con las elecciones generales del año 2013, vemos que más de 2 millones de paraguayos han votado a las opciones políticas que hoy en día ocupan una banca en el Congreso. Congreso al cual el 86% de los paraguayos cree que tiene un alto grado de corrupción. Entonces tenemos que plantearnos también y evaluar cuáles son los efectos y qué genera también nuestras prácticas y nuestras decisiones que tomamos en el día a día, en algo tan simple y sencillo que podríamos decirlo como el voto. Pero también sería importante que comparemos con otros países este tipo de índices, porque nos gusta compararnos en todo sentido con otros países. En el fútbol nos gusta ver el sistema educativo de otros países, ver qué tipo de transporte público, las calles. Hablamos de las universidades de otros países en comparación con las nuestras. El 81% decíamos que piensa que los partidos políticos en Paraguay son corruptos, en Centroamérica el 85%, en Sudamérica el 76%, en Norteamérica el 76%, en Europa el 69%. Hablamos del 86% de percepción hacia el Congreso en términos de corrupción, Centroamérica 72%, 70%, 64%, 58%, dos estadísticas más para compararnos con otras regiones. 79% de los paraguayos habla que el sistema de justicia tiene un alto grado de corrupción. Vemos ahí abajo 64, 67, 49% en Norteamérica y 50% en Europa. Y por último, el 59% de los paraguayos cree que los funcionarios públicos son corruptos. Vemos las estadísticas y vemos bastante alineado a las otras regiones. ¿Qué nos hace pensar también esto? ¿O es que realmente no estamos tan mal como creíamos que estábamos en términos de corrupción? ¿O es que finalmente la corrupción es un fenómeno global que no ataca solamente al Paraguay, que no es Paraguay el único país corrupto y que en su cimiento está la corrupción como una epidemia, sino que también se da a nivel mundial? Entonces, a mí me gusta hablar de la transparencia, no tanto de la corrupción. Nosotros día a día estamos escuchando últimamente varios casos de corrupción, escándalos de corrupción, y me planteo lo siguiente: ¿esto se da porque en realidad estamos teniendo cada vez un índice mayor de corrupción, o en realidad estamos conociendo estos casos porque hay cada día mayor apertura y mayor transparencia y mayores mecanismos de control desde la ciudadanía y desde los órganos de control, ya sea Ministerio Público, Poder Judicial o también los medios de comunicación, como les había dicho? De alguna manera tenemos que entender que en Paraguay en los últimos 10 años hemos avanzado bastante en todo lo que tiene que ver con disponibilizar herramientas tecnológicas que nos ayudan a controlar a la gestión pública. Hoy tenemos leyes de información pública y de transparencia. Hoy tenemos oficinas públicas cada vez mayores destinadas a procesar y a recibir denuncias de corrupción. Pero por sobre todo es importante también entender de que todo este proceso de avance que pudimos tener los últimos 10 o 15 años no lo podemos atribuir a un partido político, a un gobierno o a una persona en específico. Es producto de una serie de presiones y de movilizaciones ciudadanas o de movilizaciones individuales también, como es el caso, por ejemplo, una de las grandes movilizaciones de los últimos tiempos, el movimiento Una No Te Calles en el 2015, la movilización ciudadana del 2012, que se le denominó After Office revolucionario y que dio vuelta por todo el Paraguay en torno al aumento del subsidio electoral y a presupuesto para la justicia electoral. Es importante mencionar también casos de lucha contra la corrupción que no son solamente de Asunción. En Ciudad del Este tenemos un caso de una organización dedicada, Reacción Juvenil para el Cambio, dedicada a todo lo que tiene que ver con controlar la ejecución del FONACIDE. O acá mismo en Encarnación, un grupo de estudiantes de informática que está desarrollando hoy en día una herramienta tecnológica que nos va a permitir controlar lo que el gobierno plantea como Plan Nacional de Desarrollo al 2030, controlar la ejecución y las metas cumplidas que estamos teniendo. Pero por sobre todo, es importante que nosotros, todos los que estamos acá, todos los que están viendo, podamos saber de que desde nuestros espacios en los que estamos ocupando, necesitamos que la transparencia sea el eje fundamental de las decisiones que tomamos y de las prácticas que tenemos en el día a día. Y estamos hablando de las comisiones vecinales, estamos hablando de las cooperativas, estamos hablando de los clubes sociales o deportivos en los que estamos asociados y a los que estamos aportando permanentemente dinero, estamos hablando de centros de estudiantes, de colegios, de universidades. Es cierto, hay muchas reformas estructurales que como Paraguay necesitamos para reducir los índices de impunidad por sobre todo, que es lo que más nos caracteriza como país en términos de situación alarmante de la corrupción. Pero necesitamos el compromiso de aquellos que están acá en esta auditorio, de aquellos que estén viendo,
en el sentido de las prácticas que estemos realizando en el día a día. Y todos nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestro día a día. Así que no buscamos héroes, no buscamos paladines de la justicia que salgan de acá, sino que buscamos ciudadanos comprometidos y que puedan leer, que puedan observar, controlar y por sobre todo denunciar. Y denunciar sin importar a que sea el vecino, que sea el jefe, que sea un compañero de trabajo o que sea un familiar. Que no nos gane ni la corrupción ni la paralización. Muchas gracias.